para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 7, segunda parte del capítulo 4. Estamos en el 15 de febrero del 2020. En las últimas semanas en Zacarías hemos aprendido un poco acerca de los ángeles, cómo están presentes y cómo ayudan a los creyentes. Después de la tormenta de nieve que tuvimos la semana pasada, escuché algunas historias interesantes. Claire, que tiene 80 años, estaba atrapada en un banco de nieve y no pudo sacar su coche. Incluso después de muchos intentos, todavía estaba atascada. De repente un hombre vino, todo sonriente, y empujó el coche sin ningún esfuerzo. Sacó el vehículo del banco de nieve. Pero ella dice, él no parecía ser tan fuerte para empujar mi coche. ¿Cómo pudo haberlo hecho? ¿Podría haber sido un ángel? ¿Y por qué no? Han estado ayudando a los profetas y a los que creen en Cristo. Acuérdense que un ángel es identificado por su función, mas no por la naturaleza. Creo que los ángeles son muy activos en este mundo. No los vemos, no necesitamos verlos, pero podemos reconocer la mano gentil de Dios al permitirles ayudar a los creyentes. Y en las noticias, ellas semana tras semana no paran de seguir el camino de las profecías de los últimos días. Y hay una cosa que vemos cada vez más. La nación de Israel está siendo aislada lentamente. La semana pasada, el miércoles, por primera vez, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó una base de datos de 112 empresas israelíes que, según ellos, están llevando a cabo negocios en los asentamientos de Cisjordania, por lo que se ponen en la lista negra. Entre las empresas más conocidas incluidas en esta semana se encuentran Motorola Solutions, General Mills, Airbnb, TripAdvisor. Pero, ¿quién es el miembro de estos 47 países de este Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Irán, Irak, Venezuela, Turquía, Afganistán, Egipto, Islandia, que son países muy antisemitas. Y en este mundo, unos 57 estados musulmanos, unos 100 estados cristianos, 6 estados budistas, pero solo un estado judío, y es un blanco y está siendo aislado, como dicen las profecías que será al final. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán desplazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto está en Zacarías 12:3. Incluso dentro de su gente, Israel está dividida. La semana pasada leí que un grupo de estudiantes judíos de la Universidad de Harvard formaron la Coalición Judía de Harvard para la Paz. La coalición se presenta como una organización judía antisionista, centrada, dicen, en contrarrestar el antisemitismo a través del apoyo. Van contra el Estado de Israel para contrarrestar el antisemitismo. ¿Qué tipo de idea es esta? Creo que lo están haciendo por presión y miedo a los antisemitas. Estos son judíos contra Israel y provienen de una universidad bien establecida. Además, una reciente encuesta en el 2019 muestra que 28% de los judíos estadounidenses piensa que el Estado de Israel no durará mucho tiempo y tenemos que esperar que este porcentaje crezca. Vea cómo el Estado de Israel está siendo alienado. Ahora abramos nuestras Biblias en Zacarías 4, donde las noticias de hoy en día se encuentran
con las profecías. Uno de los estudios más apasionados y también intrincados de la Biblia son las profecías. Si bien el estudio de la profecía, llamada escatología, representa un cuarto de las Escrituras, se extiende en casi todos los 66 libros de la Biblia, por lo que uno necesita reunir una valiosa información escudriñando en todas las partes de la Biblia con el fin de hacer un todo para tener una imagen completa de un acontecimiento profético. Y solo en nuestro libro de Zacarías es como un centro profético en donde nos lanza de una u otra parte de la palabra de Dios, especialmente esta sección del día de hoy. Permítanme comenzar con una parábola de Esopo que podemos aplicar en este estudio del día de hoy. La historia trata sobre un cuervo que estaba en el desierto y muy sediento. No había bebido nada en mucho tiempo. Llegó a una jarra que tenía un poco de agua en el fondo de la misma. El cuervo metió su pico en la jarra para beber, pero su pico no la alcanzaba. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a recoger piedritas, una a la vez, y las dejó caer en la jarra. Y a medida que más y más piedras se acumulaban en el fondo de la jarra, el agua se elevó en ella hasta que finalmente el cuervo fue capaz de beber todo lo que deseaba. Esta historia es una buena ilustración de cómo se acumula el conocimiento de la profecía, poco a poco, hasta que emerge. Sin embargo, siempre habrá un poco de agua en el fondo, entre estas piedras, lugares a los que uno no puede llegar, lo que significa que siempre hay algo más que descubrir. Al final, el estudio de la escatología es un estudio siempre vivo y dinámico que siempre nos dejará con una expectativa muy fuerte hasta el momento en el que el creyente finalmente se encuentra con Dios, porque lo encontramos tan presente y activo en la creación de la historia. Hoy vamos a ver lo que se considera una escena solemne y misteriosa de las profecías, los dos testigos que aparecerán durante 7 años en la tribulación, los últimos 7 años de los 490 de la profecía de Daniel, y nos acercamos rápidamente al final de esta profecía. Estas dos personas tendrán tanto éxito en su misión como el libro del Apocalipsis nos dice, y serán dotados de tanto poder como nunca antes se ha visto, especialmente en convencer y llevar a tantos al conocimiento del Salvador, el Mesías, tanto que perturbarán al anticristo y al mundo entero. ¿Quiénes son estos dos individuos? Su identidad comienza aquí en Zacarías capítulo 4 y luego fluye directamente a Apocalipsis capítulo 11. En este punto, Zacarías sigue el mismo patrón que Apocalipsis. Allí, la presentación de los dos testigos es seguida por el vertido de las plagas más severas o las copas de la ira de Dios. Y allí comienzan las guerras finales que conducen a Armagedón. Con la mención de los dos testigos, Zacarías también nos lleva a los últimos momentos de estos 7 años. En el siguiente capítulo, en el 5, se habla del rollo volante, con todo el juicio que estaban a punto de caer sobre la tierra. Escrito está allí. Y luego se nos presenta una especie de cesta o efa que contiene lo que se llama la iniquidad. La única vez que la iniquidad es predecido del artículo definido la. Ella es llevada al medio del oriente, en Babilonia, donde se deja salir todo eso. Y en el capítulo 6 comienzan las guerras finales con los 4 jinetes, con 4 caballos de colores diferentes. Pero en todo esto hay un lado positivo, uno muy reconfortante. Dios está presente, lleno de gracia, asigna cuidadosamente y orquesta cada evento, uno tras otro, para dar siempre tiempo al hombre de ver y tomar la decisión de venir a Él para salvación. Esto lo hace hasta el último segundo de esos 7 años. Comencemos entonces nuestro viaje en estas 2 secciones de Zacarías y Apocalipsis. Comenzaremos reanudando este poderoso capítulo 4. Al principio, Zacarías ve una menora con 2 olivos,
uno de cada lado de la menora, y un gran depósito en la parte superior con 49 tubos alimentando a la menora. Pero, ¿qué representa todo esto? Zacarías pregunta y se da una primera respuesta en el versículo 6, cuando se le dice que le diga a Zorobabel, el líder responsable de construir y preparar el templo para la primera venida, con las palabras siguientes: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, en Zacarías 4:6, afirmando que el espíritu de Jehová, simbolizado por el aceite, a través de Zorobabel, construirá el templo, preparando a través de Dios las cosas para la primera venida de Jesús. Entonces, Zacarías vuelve a mirar la menora y a los olivos y ve aún más detalles. Es como alguien que lee la Biblia. Cuanto más la lee, más ve. Siempre es una revelación progresiva y siempre adaptada para el creyente. El profeta vio la misma escena 2 veces, pero la segunda vez vio algo más, algo maravilloso. La segunda vez no ve los olivos, pero se centra en las 2 ramas de donde fluye el aceite, y en el versículo 12 parece sorprendido y dice: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? En Zacarías 4:12. Recordemos bien que el último estudio vimos que la palabra rama no está en el original. La traducción debería ser espiga de trigo y no rama. El original en español debería leerse así: ¿cuáles son las 2 espigas de trigo de rama de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Fíjate en estas palabras que parecen fuera de lugar: espiga de trigo de un olivo. Lo que se ve son 2 ramas y tal vez en la punta de lo que él llama shibolet, espiga de trigo. Esto es de una riqueza incomprensible para el ojo humano. Y vean lo que está virtiendo en la menora. Zacarías lo llama oro. Aquí es cuando dejamos de visualizar la imagen y nos concentramos en sus elementos: espiga de trigo, oro, las poderosas luces, todo fluyendo a través de la menora. Es aquí cuando los ángeles desafían a Zacarías en el versículo 13 con las palabras: ¿no sabes qué son? Y seguramente con asombro frente a esta gran escena, el profeta responde: no, Señor, no lo sé. Y seguro nosotros también secundamos su respuesta, hasta que el ángel da esta poderosa revelación de la menora que tiene tanto aceite fluyendo a través de ella para que su luz brille aún más. Allí dice el ángel en el versículo 14: y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías 4:14. Fíjate cómo los 2 testigos son ahora llamados los 2 ungidos, un nuevo título en la Biblia. Tal vez porque hay tanto del poder del Espíritu fluyendo que está muy en línea, muy en contacto con la voluntad de Dios. Así están en tan profunda relación con la voluntad de Dios que este título podría leerse como los hijos del Espíritu. Desde el principio de los tiempos, las 3 personas de la Trinidad están involucradas en toda intervención: Jehová de los ejércitos, el Mesías como la cabeza del ejército del cielo, y aquí el Espíritu. Y con este versículo 14 la profecía parece haber alcanzado un punto máximo, porque esta descripción, la de Zorobabel y Josué, va más allá de ellos. La visión se cumple en ellos y se va a cumplir también en las personas de los 2 testigos del Apocalipsis. Y es así como este versículo nos lleva directamente al Apocalipsis 11 para identificar a los 2 testigos. Y allí podemos asociar mejor su poder con ellos. Permítanme llevarlos a Apocalipsis 11. Después de la medición del templo de la tribulación que hemos cubierto previamente en los versículos 1 y 2,
Se nos presenta a estos dos testigos en los versículos 3 y 4. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 11, 3, 4. El versículo 4 es una citación del último versículo de Zacarías 4. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esto está en Zacarías 4:14. ¿Quiénes son estos dos testigos que pronto llegarán a la escena mundial? Antes de tratar de identificarlos, veamos las semejanzas entre el libro de Zacarías y el del Apocalipsis en este punto. En Zacarías se mide el segundo templo, en Apocalipsis se mide el tercer templo y en ambos casos se introducen dos testigos. En ambos casos Satanás está presente. Lo vemos acusando a Josué, el sumo sacerdote, en el capítulo 3. Y en Apocalipsis actúa y energiza a sus dos testigos, el anticristo y el falso profeta. Había dado autoridad a la bestia. Esto está en Apocalipsis 13:4. Del falso profeta leemos que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, en Apocalipsis 13:12. Y observen cómo un testigo es un líder político, Zorobabel, y el otro un líder religioso, Josué, el sumo sacerdote. También lo son los dos testigos de Satanás, el anticristo, un líder político, y el falso profeta, un líder religioso. ¿Pueden ver cómo el anticristo y el falso profeta son una imitación de los dos testigos? Sabemos que el mal nunca es original, porque es en sí mismo un engaño. Un engaño siempre tiene que extraer de la fuente original e imitar lo que es verdadero y correcto. Y si es así, los cuatro testigos, los dos de Dios y esos de Satanás, se van a encontrar en la misma ciudad, en el monte del templo, al mismo tiempo. ¿Qué es entonces lo que se nos dice en Apocalipsis 11, 3, 4 acerca de estos dos testigos a quienes se les da tanto poder? Porque definitivamente lo necesitarán para enfrentar el mal en su manifestación más poderosa. Primero, observen que el tiempo de su testimonio está limitado a 1260 días. Este número ocurre de nuevo en el siguiente capítulo, en Apocalipsis 12, 6. Es el momento en que Dios esconderá el remanente de Israel de la ira de Satanás, porque será un momento en que descubrirá que está atrapado en una red. Leemos en Apocalipsis 12:12, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Si los 1260 días en el versículo 6 y en el versículo 12 se refieren al mismo tiempo, entonces los dos testigos necesitarán todo ese poder otorgado por Dios a través de su Espíritu Santo para enfrentar a un Satanás en toda su ira. Estos 1260 días representan exactamente 3.5 años según el calendario bíblico y también representan 42 meses, un número que encontramos en Apocalipsis 11. Cuando se mide el templo, se nos dice que las naciones pisarán, hollarán la ciudad santa bajo sus pies durante 42 meses. Apocalipsis 11:2, que también nos llevan a la última parte de la tribulación durante las guerras finales. Este número también se encuentra en Apocalipsis 13:5, donde al anticristo se le dio boca que hablará grandes cosas y blasfemias. No se pierdan en estos números. Todos están allí para decirnos que Dios controla el tiempo dado para limitar los daños y para que muchos se arrepientan. Hagamos una pausa por un minuto para darnos cuenta que durante estos 1260 días o 42 meses o 3 años y medio, se concentran la mayor parte de las profecías de los tiempos finales. Este es el tema principal de las profecías en las Escrituras. Este tiempo se llama en el Antiguo Testamento el Día de Jehová. Se menciona unas 80 veces en toda la Biblia. Sofonías golpea con un mensaje fuerte describiendo el día de Jehová como un día de juicio final.
Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Sofonías 1:15. En Joel el tema es el día de Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel 1:15. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel 2:1. Jeremías tiene otro título para este día y lo llama Tiempo de angustia para Jacob, pero añade que será salvado. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Esto está en Jeremías 37. Daniel describe en su último capítulo que habrá un tiempo de problemas, como nunca lo fue desde que hubo una nación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos del pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto está en Daniel 12:1. Y Yeshua mismo cita el versículo de Daniel en sus profecías. Esto lo vemos en Mateo 24 cuando dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto está en Mateo 24:21. El periodo de tribulación será testigo de la ira de Satanás en su animosidad contra Israel y las naciones. Será el momento más severo de juicio que habrá caído en esta tierra. En el Nuevo Testamento, el término estrechamente relacionado con el día de Jehová es el día de Cristo, el día del Mesías, y que se refiere principalmente a la recompensa y a la bendición de los santos en su venida. Porque el creyente no pasará por la tribulación. Ellos serán tomados antes, en el rapto. Pero por terrible que sea todo esto, ¿puedes ver la gracia allí? ¿Por qué tantas advertencias por un periodo de 3.5 años? Porque a Dios le importa. Como dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto está en la segunda de Pedro 3:9. ¿Y por qué 3.5 años? Dios podría haber terminado esto en un día. ¿Por qué esperar tanto? Porque le importa mucho, y cuando se preocupa las cosas suceden. De hecho, será durante este tiempo que la mayor campaña evangélica de la historia tendrá lugar. Esto veremos cuando escudriñemos en el segmento dedicado a el rollo volante sobre toda la tierra, la palabra de Dios, dada a todos como último intento de salvarlos, y muchos responderán al llamado. Juan los ve en el cielo y no puede contarlos, tantos que serán. Todo esto es lo que 1270 días trae a la mente en el contexto bíblico. Y deténganse en el punto de cómo los dos testigos están vestidos. Al final del versículo 3 leemos que están vestidos de cilicio. Todo el tiempo. Vestidos de cilicio es un signo de luto individual o angustia nacional. Los dos testigos están así durante 3.5 años para recordar constantemente a la gente que esta es la última advertencia. Todo esto es también en un acto de gracia. Aquí es cuando llegamos al cuarto versículo acerca de los dos testigos y su identificación. ¿Quiénes son? Mientras Apocalipsis cita a Zacarías, Juan añade un elemento más. En Zacarías vemos una menora.
En Apocalipsis hay dos. ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Eso es una menora. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías 4, 11 y 14. Pero ahora leamos lo que dice el Apocalipsis. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Dos menoras. Esto está en Apocalipsis 11, 3 al 4. Difícil de saber por qué, pero tal vez tiene que ver con la intensidad de la batalla y la presencia misma de todas las fuerzas del mal presente, por lo que tal vez Dios duplica sus bendiciones al no tener uno, sino dos menoras representados por los dos testigos. Esto nos habla mucho de su poder, y también siendo dos menoras, puede hablar del poder nunca visto de la evangelización y del apoyo de los creyentes que estos dos tendrán entonces. Ahora bien, para entender el poder que se les da, mediten en este versículo. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Esto está en el Apocalipsis 11:7. Imagínense, estos dos testigos serán el objetivo principal del anticristo, que se ve subiendo del abismo, el pozo sin fondo, para hacer guerra contra ellos, como si él viniera solamente y precisamente a eso. Irá tras estos dos testigos, porque sin testigos no puede haber un juicio justo, por lo que es posible que ponga todas sus fuerzas para acabar con los dos testigos, sabiendo que su tiempo está cerca. Pero vean cómo comienza el versículo con las palabras: cuando hayan acabado su testimonio. Él los matará, pero no podrá matar su testimonio. Es por eso que podemos interpretar los poderes que se les han dado de forma literal cuando se dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Teniendo en cuenta que serán el objetivo principal del anticristo, necesitarán este poder. Pero esto también es cierto espiritualmente. Si nos basamos en Jeremías 5:14, donde Dios le dice al profeta: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. En este sentido, muchos llegarán a creer sus poderosas palabras, que proclamarán a pesar del gran peligro, y muchos llegarán a creer. Aquí es donde las palabras de Zacarías 4:6 toman todo su significado. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y les dará tal poder que al final, cuando mueran y antes de su resurrección, se nos dice en el versículo 10: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Esto está en Apocalipsis 11:10. Para que se regocijen a tal punto e incluso se envíen regalos unos a los otros, muestra cuán poderoso será el ministerio de estos dos testigos. Pero esa será la última Navidad de los que se intercambian regalos. Hagamos una ilustración. He oído hablar de una empresa que vende tarjetas de Navidad que en una ocasión tenían en una de sus tarjetas las palabras de Apocalipsis 11:10 citadas anteriormente. Y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. ¿No se dieron cuenta de que el contexto de ese versículo describe todo lo contrario de un saludo navideño, que es el de regocijarse de la muerte de los dos testigos de Dios en las manos de la bestia? ¿Podemos identificar los dos testigos? Es como tratar de ponerse una camisa de 11 mangas. Ciertas personas han identificado 10 posibles candidatos
y muchos de estos con gran posibilidad de ser los dos testigos. Comencemos diciendo que como la Biblia no los nombra, no sabemos quiénes son. Sin embargo, hay algunas cosas que debemos considerar para poder tener una idea bastante buena de quiénes pueden ser. Los comentaristas rabínicos, como los comentarios en el Midrash Rabbah del libro del Éxodo, identifican a los dos testigos en Zacarías como Moisés y Aarón, uno político y el otro religioso. Vieron la construcción del templo, que muchos ven como el tercer templo o el templo de los tiempos mesiánicos, siendo dirigido por dos personas que actuarán como Moisés y Aarón lo hicieron en la edificación del tabernáculo o el santuario móvil construido después de la salida de Egipto. Éxodo 15:3. Otros en el siglo I, como los esenios o los herodianos, de los manuscritos del Mar Muerto, identificaron a los dos testigos de Zacarías como dos Mesías, basados en Zorobabel y Josué, un sacerdote de la tribu de Levi y el otro rey de la tribu de Judá. El judaísmo rabínico no tiene las profecías del Nuevo Testamento, ni consideran las profecías de Daniel capítulo 9 y capítulo 11, que dice que este tercer templo o el templo mesiánico será construido. Esto es triste, porque ellos creen que el templo que están a punto de preparar ahora es para el templo mesiánico, lo que no es. Es por eso que creerán en el falso profeta, a quien considerarán como el Mesías, y creerán en el anticristo, que considerarán como Ciro o un poderoso líder político que les permitirá construirlo. Sin embargo, reuniendo información existente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, podemos tener una mejor idea de quiénes son estos dos testigos y de su ministerio. Ahora, al considerar a los dos testigos, muchos creen que uno de ellos será Elías, según la profecía de Malaquías 4:5. Elías, el profeta, viene antes de la segunda venida. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esto está en Malaquías 4:5. Los judíos esperan que venga antes que el Mesías. Por eso, en la Pascua siempre hay una silla vacía y una copa llena de vino, en caso de que venga en esa Pascua en particular. Porque muchos creen que vendrá en una Pascua. Elías puede ser uno de los dos testigos, excepto quizás por una cosa importante que Jesús dice en el Evangelio. En Mateo 11:14, al hablar a la multitud con relación a Elías, Jesús dijo: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Juan el Bautista obviamente no es Elías. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con esto? La respuesta se encuentra en Lucas 1:17, donde el ángel anunció el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías, diciéndole: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto nos dice que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías el profeta para poder cumplir su ministerio que Dios le asignó. Así que Elías no tendrá que venir físicamente, pero otro puede venir en su espíritu y en el de Moisés para completar los ministerios de estos dos. ¿Cuál es la enseñanza a retener en Mateo 11:14 con respecto a Juan el Bautista siendo Elías el profeta? Que esta personificación está condicionada a que usted esté dispuesto a reconocer la primera venida del Mesías. Si usted reconoce que el Mesías vino para morir por nosotros, no necesitará pasar por la tribulación ni ver a los dos testigos en su ministerio, porque usted, creyente, será raptado antes del comienzo de los 7 años.
La condición es estar dispuesto a aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. De lo contrario, uno tendría que someterse al juicio de la tribulación. De todo lo dicho anteriormente, podemos decir que uno de los testigos podría ser un hombre en el espíritu de Elías y no el Elías mismo. Por otro lado, en cuanto al dúo formado por Moisés y Elías, muchos creen que serán los dos mismos, los testigos, especialmente debido a los milagros que los dos testigos realizarán en la tribulación. Al igual que Elías, leemos que los dos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Esto está en Apocalipsis 11:6. Elías hizo precisamente eso en Reyes 17, cuando pronunció una sequía de 3.5 años en la tierra de Israel. 3 años y medio, siendo el mismo tiempo del milagro que van a ser los dos testigos. En cuanto a Moisés, leemos en el mismo versículo: tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, como lo hizo Moisés también. Además que Elías nunca murió, fue llevado al cielo, y el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado, a pesar de que leemos que Dios lo enterró en un valle en la tierra de Moab, como lo leemos en Deuteronomio 34:6. Otro punto importante es que tanto Moisés como Elías se ven en la presencia de Jesús en el monte de la transfiguración. Todo esto parece señalar a Moisés y a Elías como candidatos potenciales para ser los dos testigos, pero ambos pueden ser dos individuos poderosos que llegarán a terminar lo que ellos comenzaron con sus ministerios. Otros creen que es Enoc y Elías, porque estos son los dos que nunca murieron, pero Moisés sí murió. De Elías leemos en Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué espectáculo debe haber sido para los presentes en ese momento? Dios a menudo sorprende a los hombres con estas cosas, y Él no ha terminado de sorprendernos. Imagine eso: un carro de fuego con caballos viene y se lo lleva. En cuanto a Enoc, vemos un ejemplo maravilloso de lo que le va a acontecer a todos aquellos que no experimentarán la muerte, los que serán tomados en el rapto. Leemos así en Génesis 5:24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Pero, ¿podrían ser estos los dos testigos del Apocalipsis? Enoc es dudoso, porque leemos en Hebreo 11:5: por fe que Enoc fue llevado para que no viera muerte. Si Enoc fue llevado para que no viera muerte, ¿por qué se regresaría para morir? El hecho de que no vio la muerte era el propósito de su rapto, y su partida antes de la muerte simboliza el rapto. Es el primero de los que Pablo habló cuando dijo en 1 Corintios 15:51: no todos dormiremos. En general, es preferible ver a estos dos individuos como poderosos que aparecerán durante los tiempos de tribulación y que muy bien pueden estar presentes en este mundo, en este momento. Basándome en Zacarías 4, creo que uno será de la tribu de Levi y el otro de la tribu de Judá, como los dos testigos de Zacarías.
Zorobabel, que es un antepasado del Mesías de la tribu de Judá, y Josué, el sumo sacerdote, que es descendiente de Aarón. Es posible que ambos oficien en el templo mesiánico en el milenio, porque habrá un príncipe o un rey de un descendiente de David a su lado, al lado de Yeshua, y un sumo sacerdote. Ambos ministrarán durante 1000 años. Es cierto que Ezequiel no menciona a un sumo sacerdote, tal vez porque no habrá santo de los santos, pero podemos suponer que habrá un sacerdote principal, ya que hay muchos sacerdotes trabajando en el templo del milenio. Pero habrá 2 testigos, tal vez 2 de los hombres más poderosos de la historia, a quienes se les dará suficiente poder para resistir las artimañas directas del diablo, que estará allí en el mismo lugar con ellos. ¿Qué sucederá al final del testimonio de los 2 testigos? Se nos dice en los versículos 7 y 8, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11, 7 y 8. Al igual que los otros profetas que los precedieron, ellos serán asesinados. Sus cuerpos estarán en esta ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, que es Jerusalén. En ese momento Jerusalén es destruida, cayendo en apostasía, engañada por sus líderes religiosos con la adoración del anticristo y la bestia. Se hundirá a nivel de Sodoma debido a esta inmoralidad, y hasta Egipto, que aquí simboliza el mundo en contraposición a la tierra prometida. En cuanto a los 2 testigos, la muerte no prevalecerá por mucho tiempo, solo 3 días y medio. ¿Ves el milagro aquí? Donde abunda el pecado, la gracia abunda mucho más. Esto es como si el milagro mesiánico de Lázaro se rehiciera. Allí Jesús esperó después del 3er día, solo en el 4º día, para resucitar a Lázaro. ¿Por qué? Porque de acuerdo con sus propias leyes, uno no puede ser considerado muerto solo que después del 3er día, porque es cuando la reanimación era imposible, porque es cuando las células comienzan a degenerar completamente. Esto es lo que sus propias leyes dicen en el Talmud. Ninguna evidencia de la muerte de un hombre puede ser licitada antes de que su alma se haya ido. Si aún testigos ven al hombre con arterias cortadas, crucificado o siendo devorado por una bestia salvaje, las únicas pruebas solo pueden ser licitadas por aquellos que ven el cadáver dentro de los 3 días después de la muerte, siendo después del 3º que la muerte es establecida. Y de esta manera Jesús esperó después del 3er día, estableciendo sin ninguna duda que esto era un milagro que solo Él, como el Mesías, podía hacer. Y asimismo Dios espera después del 3er día para resucitar a los 2 testigos. Es así que leemos: pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Apocalipsis 11, versículos 11 al 13. Vean el efecto de su muerte y resurrección. El resto, un remanente, tuvieron miedo y dieron gloria al Dios de los cielos. Tanto la resurrección de Lázaro como los 2 testigos prepararon al pueblo para la venida del Mesías. Sabemos que en la entrada triunfante el pueblo de Israel proclamó a Jesús como el Mesías judío, porque oyeron hablar de la resurrección de Lázaro en el 4º día. Esto está en Juan 12:1. Al final muchos verán la resurrección de los 2 testigos y llegarán a creer en el Mesías que, poco después,
aparecerá en el cielo. Esta es la finalidad de los dos testigos. Pero hay otro mensaje que no podemos perder en todas estas profecías para cada uno de nosotros. Así como el mensaje de Zacarías eleva a los dos testigos a otra dimensión, así lo hace con la obra de todos los creyentes. ¿Quiénes son los testigos hoy? ¿Quién es realmente el menora o la menora? Nosotros somos la menora que proclama y vive la palabra de Dios para que otros la escuchen y la vean a través de nuestras vidas. Todo el cuerpo del Mesías es como una menora unida al olivo. Pablo habla de todos los creyentes judíos y gentiles como injertados en el olivo. Debe haber tenido en mente el olivo de Zacarías, del cual brotan las bendiciones de Dios. Pablo revive este olivo olvidado y hablando de los creyentes judíos como las ramas naturales que, a través de su fe en Yeshua, son reinjertadas en su propio olivo o olivo original, convirtiéndose así en el Israel de hoy. Esto está en Romanos 11:24. Y en este mismo olivo, los gentiles que también creen en Yeshua son injertados junto con los creyentes judíos y juntos son bendecidos por el vertido del Espíritu Santo en sus vidas. El olivo en Romanos 11 no es Israel, no es la iglesia, pero es el lugar de bendiciones donde los creyentes, tanto judíos como gentiles, vienen y son injertados y se benefician del aceite de oro que se derrama del cielo hacia nosotros. Este olivo se encuentra en las Escrituras con Israel. Esto es lo que Pablo también dice en Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La palabra ciudadanía, politea, como lo dice, habla de una nueva entidad, como en un país. Esta ciudadanía se encuentra en el olivo. Esto es importante porque a muchos les parece tan raro tener judíos que creen en Yeshua, pero bíblicamente hablando es todo lo contrario. Lo extraordinario es que los gentiles crean en Jesús. Les hago una ilustración. El motivo del olivo no solo influyó en la historia de Israel, sino la de las otras naciones. Existe una leyenda griega sobre el origen del olivo. La historia es que la diosa Atenea y Poseidón discutieron el honor de dar un nombre a una ciudad en Grecia y acordaron resolver la cuestión mediante un juicio que podría producir el mejor regalo para la nueva ciudad. Atenea ordenó a la tierra que produjera el olivo. Poseidón mandó al mar que produciera el caballo de guerra. El regalo de Atenea fue juzgado mejor y la ciudad fue llamada Atenas. Como ven, mientras que el olivo simboliza la bendición de Israel, también influyó en la historia de muchos otros países. Y si el testimonio de los dos testigos y lo que estos representan le hablan a todos los creyentes, Jesús, que es la luz del mundo, nos dijo que creyendo en Él, al hacerle nuestro Mesías, nos convertimos en la luz del mundo. También dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esto está en Juan 9:5. Pero Él no está físicamente en este mundo. ¿Quién entonces lo está reemplazando? Te eligió para ser su testigo cuando Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Esto está en Mateos 5:14. Somos hijos de la unción. En la menora original, en el tabernáculo, Aarón tenía todos los días que tomar la luz de la lámpara central, representando la luz eterna, y con ella encendía las otras 6. De la misma manera, todo creyente está tomando esta luz de Dios diariamente, a través de la oración,
la lectura de la Biblia y la comunión con Él, y luego comparte esta luz con los demás. Esa misma verdad pudo haber llevado a David a decir en el Salmo 52:8, pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. Estos deben haber sido sus mejores momentos en comunión con Dios. Los rabinos comprendieron el mensaje de la menora. En el Talmud hablan de la luz central como un testimonio a la humanidad de que la presencia divina era real y descansaba en el templo. Un rabino medieval, Kimchi, conocido también como Radak, dice de la menora en Zacarías, se podía comparar con la Torah siendo la lámpara central que une a todos los creyentes y rompe con los muros de partición entre nosotros, porque estamos unidos en Yeshua. Cerraré con esta ilustración que, si bien no ocurrió, representa bien muchas historias que suceden todo el tiempo. Un misionero que se adentró por el río Amazonas y allí habló de la buena nueva del Mesías a los niños de una escuela. Mientras hablaba, un anciano se unió a estos niños y escuchó que contó la historia de la gracia de Dios tal como se revela en el Mesías. Después que los niños se fueron, el anciano se acercó al misionero y le dijo: esta es la primera vez en mi vida que he oído que uno debe dar su vida a Jesús para tener el perdón del pecado y para tener vida con Dios para siempre. Pero agregó: si esta historia tan importante es cierta, alguien habría venido mucho antes para contarla. Entonces no puede ser verdad. Soy un viejo, mis padres vivieron sus vidas y murieron sin saber y sin haber escuchado nunca este mensaje. No puede ser verdad, o alguien habría venido antes. Volviéndose para adentrarse en la oscuridad de la jungla y a la oscuridad del pecado, siguió repitiendo estas palabras: no puede ser verdad, no puede ser cierto, o alguien habría venido antes. Imaginen bien que los padres de este hombre nunca escucharon el mensaje más importante a escuchar en esta vida. Y aunque creo que toda alma que haya vivido tendrá la oportunidad de ver y aceptar la salvación de Dios, también es cierto que la carga de proclamar la buena nueva recae en nosotros, en cada creyente, tal como está escrito. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Nosotros somos esos predicadores y es por eso que estamos aquí. De otra manera, hubiésemos sido tomados al cielo al momento de nuestra salvación. Oremos. Padre Celestial, eres eterno e inmutable y tu amor es completamente firme y fiel. Y esto para nosotros, Señor, es tan reconfortante. Gracias por hacernos uno contigo, amarnos, bendecirnos, darnos autoridad, honor y protegernos. Y Señor, pedimos que nos concedas gran fe en estos tiempos y el poder de ser obedientes a ti. Trabaja la convicción en nuestros corazones, produce en nosotros esas actitudes que nos harán vivir de manera que te traigan gloria. Que entendamos lo que tenemos. Padre, gracias por nuestra salvación eterna en Yeshua. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom.